Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema muy sencillo de química del libro de Raymond Chang. Esta es la 10ª edición y bueno, este es el problema 3.84 relacionada con reactivo limitante. Entonces, pues bueno, vamos a resolver este problema de manera muy sencilla. Vamos a proceder a leerlo. Entonces, este es el problema del 3.84 y dice: la disminución del ozono en la estratosfera ha sido tema de gran preocupación entre los científicos en los últimos años. Se cree que el ozono puede reaccionar con el óxido nítrico, que proviene de las emisiones de los aviones de propulsión a elevadas altitudes. La reacción es ozono más óxido nítrico, que nos va a producir oxígeno diatómico más dióxido de nitrógeno. Entonces, este es el problema que nos plantean. Si 0.74 gramos de ozono reaccionan con 0.67 gramos de óxido nítrico, ¿cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán? ¿Cuál compuesto es el reactivo limitante? Y calcule el número de moles de reactivo en exceso que se recupera al finalizar la reacción. Pues bueno, como lo mencioné, este es un problema muy sencillo y vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, aquí primeramente vamos a identificar qué es lo que nos piden, ¿no? Entonces dice que 0.74 reacciona con 0.67. Esta obviamente es una reacción que no va con la estequiometría de la reacción, válgame la redundancia. Y pues dada esta situación, pues va a haber siempre un reactivo limitante y un reactivo en exceso, que esa es la pregunta que nos plantean aquí en segundo lugar. Y bueno, nos pide también calcular el número de moles de reactivo en exceso. Bueno, primeramente tenemos que identificar bien que la reacción esté balanceada. Entonces, vemos que del lado izquierdo, si ponemos aquí nuestra reacción, vemos que del lado izquierdo tenemos O3, o ozono, más NO, más O2, más dióxido de nitrógeno. Perdón, este no es más, sino más bien es lo que nos va a producir, ¿no? Bueno, entonces aquí rápidamente balanceamos, tenemos óxido, nada más tenemos oxígeno y nitrógeno. Entonces, pues bueno, aquí de este lado, del lado izquierdo, tenemos 4 oxígenos y tenemos solo un nitrógeno. De este lado, si nosotros contamos, tenemos también 4 oxígenos y tenemos un nitrógeno. Este paso es muy importante. Aquí, bueno, es muy sencilla esta operación, pero este paso es muy importante. Sería nuestro primer paso que nosotros vamos a hacer, porque muchas veces, bueno, nos plantean este tipo de problemas y no tenemos em, la ecuación balanceada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pueden surgir varios problemas. Como segundo paso, dado que nos piden cuál va a ser el reactivo limitante, y acordémonos que el reactivo limitante siempre tiene que ver con la cantidad de moles que reacciona, pues vamos a hacer una pequeña tabla que nos pueda, en la cual podamos identificar pues precisamente el número de moles de cada reactivo, correspondiente también con sus masas, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña tabla en donde pongamos eh, primeramente los elementos que estamos ocupando, ¿no? Como ya los mencionamos, son solo dos: el oxígeno y el nitrógeno. Tenemos el ozono, que es O3, y el óxido nítrico o el óxido de nitrógeno. Entonces, bueno, aquí vamos a tener, vamos a poner la masa molar de cada uno de estos elementos y compuestos. Aquí la masa y aquí el número de moles correspondiente. Muy bien, pues bueno, aquí consultamos rápidamente nuestra tabla periódica. Yo estoy consultando la tabla periódica de la IUPAC, la cual me da un número de una masa molar para el oxígeno de 15.999 gramos por cada mol. Entonces del nitrógeno me da 14.007
gramos por cada mol. Para calcular la masa molar del ozono, la única operación que tenemos que hacer es precisamente multiplicar estos 15.999 por 3. Esto nos da un total de 47.997 gramos por cada mol. Eh, para el óxido nítrico, lo que tenemos es, pues precisamente tenemos que sumar la masa molar del oxígeno y una masa molar del nitrógeno. Esto nos da 30.006 gramos por cada mol. Muy bien, bueno, aquí obviamente pues no vamos a tener masas porque no nos las da el problema, entonces tampoco vamos a tener número de moles. De hecho, estos dos primeros renglones que pongo aquí solo los pongo para calcular las masas molares de los compuestos o reactivos. Bueno, aquí el problema nos dice que 0.74 gramos son los que reaccionan de ozono, son los que reaccionan con el óxido nítrico. Entonces aquí ponemos 0.740 gramos y aquí ponemos 0.67 gramos. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para pasar de masa a número de moles? O lo que es lo mismo, ¿cuál es la equivalencia en masa en número de moles? Pues esto se hace con la masa molar. Entonces tenemos que la masa molar M mayúscula va a ser igual a la masa M minúscula sobre el número de moles. Despejando de aquí, nosotros vamos a tener que el número de moles va a ser igual a la masa M minúscula sobre la masa molar. Entonces, para el ozono, el correspondiente en número de moles, lo que vamos a tener, pues simplemente es hacer la operación, ¿no? Entonces tenemos NO3, el número de moles del ozono va a ser igual a 0.740 gramos sobre 47.997 gramos por cada mol. Entonces, esto nos va a dar igual a 0.0154 mol. Entonces lo vamos a poner aquí. 0.0154 mol. Muy bien, entonces ahora para el NO vamos a hacer una operación similar. 0.67 gramos sobre 30.006 gramos por cada mol. Entonces esto nos va a dar un resultado perdón, de 0.0223 mol, que lo vamos a poner también en nuestra tabla. 0.022 mol. Bueno, este paso es importante hacerlo ya que tenemos que ver cuál es la equivalencia, en masa de estos compuestos en moles precisamente, ¿no? Ya que de nuevo el reactivo limitante siempre va a ser el que tenga menor cantidad, pero en moles. Es, aquí, por ejemplo, uno podría equivocarse si nosotros vemos la reacción y decimos, bueno, tenemos .74 y van a reaccionar con .67. El reactivo limitante va a ser el de menor cantidad, entonces va a ser el .67 de óxido nítrico. O sea, el reactivo limitante va a ser el óxido nítrico, lo cual esto es incorrecto. En realidad es la menor cantidad, pero en número de moles, ¿no? El equivalente en número de moles. Y en unos segundos
vamos a ver más claro esto que les estoy comentando. Pues bueno, ya tenemos nuestra tableta de conversiones, tenemos la cantidad que corresponden más, la cantidad de moles correspondientes a la masa que nos proporciona el problema. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer precisamente otra tabla, pero ahora con los moles que reaccionan, ¿no? De nuestra reacción química. Entonces, vamos a escribir esto. De nuevo vamos a escribir nuestra reacción química. Ya sabemos que está balanceada, entonces ya podemos proceder a hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos a escribir lo que es la estequiometría de la reacción, estas relaciones que se tienen, que básicamente tienen que ver con la ecuación química o la reacción química balanceada, ¿no? Entonces, aquí decimos, esto va a parecer un poco trivial, pero es necesario. En este ejemplo es muy sencillo ver la estequiometría. Entonces, para el ozono, tenemos que un mol de ozono reacciona con un mol de óxido nítrico y nos da un mol de oxígeno diatómico y nos va a dar un mol de dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, esta es la relación estequiométrica que les estaba comentando y es importante tener en cuenta esta relación estequiométrica ya que con ella podemos encontrar el reactivo limitante y podemos encontrar todos los incisos que nos pide este problema, ¿no? O bueno, las preguntas que nos plantea este problema. Muy bien, ya tenemos la estequiometría de la reacción. Abajo vamos a poner lo que hay en el inicio de la reacción y después vamos a poner otro donde pongamos ya la reacción como tal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la reacción? En el inicio nosotros lo que tenemos es, esta tabla la voy a hacer en moles. Bueno, entonces en el inicio lo que tenemos son nosotros 0.0154 mol de ozono y tengo 0.0223 mol de óxido nítrico. Al inicio yo no tengo ningún producto, entonces no tengo nada, tengo cero. En la reacción, bueno, ¿qué pasa aquí la reacción? Y contestando la pregunta que nos plantea el problema. Entonces, como les decía, el reactivo limitante siempre va a ser el que tenga la menor cantidad, pero esto va a ser en moles. Entonces, el que tiene la menor cantidad de moles es el ozono. Si se fijan, solo vamos a poder reaccionar 0.154 moles, que es el que si nos fijamos es el que está en mayor cantidad, es el que tiene 0.74 gramos, eso es lo que corresponde. Sin embargo, en moles corresponde a una cantidad menor. Ese es contestando nuestra pregunta 2. ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante siempre va a ser el reactivo de menor cantidad en moles. Muy bien. Ahora, en la reacción química, nosotros vamos a reaccionar, pues precisamente todo el reactivo limitante va a reaccionar. Entonces aquí le vamos a poner meros 0.0154 moles. Entonces aquí es importante ver la relación estequiométrica. Entonces, bueno, vamos a ver la relación estequiométrica. Un mol de ozono va a reaccionar con un mol de óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, 0.0154 van a reaccionar con 0.0154 moles de dióxido perdón, de óxido nítrico. Entonces, aquí vamos a poner también menos 0.0154 mol también. Entonces, aquí ponemos nuestra tabla total, por así decirlo. Hacemos esta resta, 0.0144 menos 0.084 nos da 0, es decir, todo el reactivo se consume. Y de este lado ponemos 0.223 menos 0.154, que nos da una cantidad de 0.0069 mol. ¿Ok? Aquí pues bueno, también tenemos que ver la relación estequiométrica. Aquí en la reacción, lo que nosotros vamos a producir está dado por la reacción estequiométrica. Entonces tenemos, si se consumen 0.0154, es decir, dado esta relación, un mol siempre nos va a producir un mol.
un mol siempre nos va a producir, perdón, un mol siempre nos va a producir un mol de oxígeno diatómico, y un mol también de ozono nos va a producir un mol de dióxido de nitrógeno. Bueno, entonces 0.0154 moles de ozono nos va a producir 0.0154 moles de oxígeno diatómico. Entonces vamos a anotarlo aquí. 0.154 moles, y también nos va a producir 0.0154 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces al final pues vamos a tener estas cantidades: 0.0154 moles de oxígeno atómico y 0.0154 moles de dióxido de nitrógeno. Pues bueno, aquí ya tenemos contestada una pregunta, y de hecho tenemos contestado o también la tercera pregunta que nos plantea, ¿no? El tercer requerimiento que nos plantea, que es: calcule el número de moles de reactivo en exceso que se recupera al final de la reacción. Entonces, este va a ser la cantidad de el número de moles del reactivo en exceso. Ok, ya nada más nos falta contestar la primera pregunta: ¿cuántos gramos de NO se producirán? Pues bueno, entonces regresamos a nuestra tabla. Aquí debajo de estos reactivos voy a poner el, el producto, y esta tiene una masa molar. Pues bueno, va a ser un nitrógeno 14.07 más 2 veces 15.999. Eso nos da un total de 46.005 gramos por cada mol. Ok, entonces aquí vamos a ir de manera inversa a la que calculamos nuestros moles. Aquí nosotros lo que tenemos es moles. Entonces, ¿cuántos moles tenemos? Pues tenemos precisamente 0.0154 moles. Si nos fijamos aquí, esta cantidad nos produce 0.154 moles, que tiene lógica, ¿no? Si un mol si un mol de ozono nos produce un mol de NO, de dióxido de nitrógeno, 0.0154 nos va a producir un mol de esto. Entonces aquí simplemente tenemos que ir hacia este lado, y de nuevo con nuestra definición de masa molar, que es masa sobre el número de moles. De aquí despejamos el número de moles, perdón, la masa, que sería M mayúscula, la masa molar, por N. Entonces aquí haciendo el cálculo, M del NO2 va a ser igual a 46.005 gramos por cada mol por 0.0154 mol. Entonces esto nos da un total de 0.708,5 gramos. Entonces aquí mol con mol se unifica y nos queda solo los gramos de arriba. Entonces esto ya lo podemos anotar en nuestra tabla, y esto va a ser 0.785 gramos. Aquí ya nomás para formalizar nuestras respuestas, simplemente pues vamos a enumerarlas y etiquetarlas. El primer inciso que nos pide el libro es cuántos gramos de dióxido de nitrógeno se producirán. Pues bueno, esta fue la última respuesta que tuvimos: 0.709. Lo voy a redondear aquí en 3 cifras significativas, porque así nos los está presentando el libro, ¿no? Si se fijan, nos están presentando 0.740, ¿no? Entonces ahí nos están dando 3 cifras. Lo voy a presentar así también para el caso del óxido nítrico, así nos los está presentando. Entonces lo voy a presentar así: gramos, pues claro, del producto dióxido de nitrógeno. Entonces el inciso B: ¿cuál es el compuesto
o cuál compuesto es el reactivo limitante, pues ya lo dijimos, no es el ozono O3. Y bueno, el requerimiento C, que sería el número de moles del reactivo en exceso, pues va a ser 0.0069 moles de NO. Ok, pues bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Es un problema muy sencillo, pero bueno, con este problema se pueden resolver problemas mucho más difíciles. Y bueno, el problema me pareció interesante, sobre todo por las reacciones que se llevan en la estratosfera, ¿no? Entonces, cómo se producen estos contaminantes, me parece un buen punto. Y también, pues bueno, calcular las cantidades que se producen con pues una cantidad relativamente baja de ozono. Si les gustó, marquen que les gusta. Si no les gustó, también marquen que no les gusta. Y si tienen cualquier problema que quieran que lo resuelva, pues lo resolvemos con todo gusto.